Hola, ¿cómo están? Soy May Vizquerra, astróloga y psicopedagoga. Saludo desde Argentina. Hoy vengo con un video diferente porque quiero presentarles mi primer libro publicado que se llama Cuentos para Crecer. Es un libro de cuentos para niños que está basado en los 12 signos solares. Pero quiero contarles un poco cómo surge este libro para que nos conozcamos un poco más, para que conozcan la historia de este libro, que está relacionada con mi historia. Por empezar, yo siempre les cuento que soy psicopedagoga, trabajé casi 10 años en colegios con niños con capacidades diferentes. También trabajé muchos años dando clases de teatro para niños, una actividad totalmente diferente, donde me divertía creando juegos, creando ejercicios para potenciar sus talentos, su brillo, tratando de sacar lo mejor de ellos, incentivando mucho justamente la parte lúdica, que es tan significativa en la infancia. También hoy en día, siendo astróloga y combinando con la psicopedagogía, también estoy haciendo un posgrado, ya estoy pronta a terminarlo, sobre astrogenealogía, que es una combinación de astrología y constelaciones familiares. Siempre estuve muy abocada a lo que fue el trabajo con familia, con madres y padres y acompañar la crianza desde diferentes lugares. Cuando estaba trabajando como psicopedagoga y ya me había recibido como astróloga, empecé a observar a niños y a niñas en la cotidianeidad del ámbito escolar de acuerdo a la energía disponible. Y observaba, por ejemplo, que los días en los que Neptuno estaba en tensiones estaban mucho más dispersos, estaban más sensibles, más conectados con sus sueños, con la imaginación, más creativos. Observaba que los días que Saturno estaba en tensiones, quizás las figuras de autoridad, los directivos, los maestros, estaban quizás un poco más estrictos con las reglas o más exigentes, que los niños se frustraban con mayor facilidad. Entonces siempre traté de combinar estas dos disciplinas, ¿no? Estas dos carreras que estudié junto a todo lo que podía aprender dando clases de teatro. Siempre me pareció interesante poder asociar estas cuestiones para poder orientar y ayudar a madres y a padres en lo que es el proceso de desarrollo de un niño, de una niña. Cuando yo era pequeña, recuerdo que tenía un libro de cuentos que era 100 cuentos para antes de dormir, eran cuentos cortos que tenían bastantes ilustraciones. Los tengo en mi memoria hasta el día de hoy, fueron cuentos muy significativos y creo que el libro de cuentos que desarrollé, y no porque lo haya desarrollado yo, es uno de los libros que hubiese querido tener en mi infancia. Ese fue mi objetivo, buscar y crear algo que me hubiese gustado tener. Pero no tiene únicamente un fin de entretenimiento, sino que busca acompañar el desarrollo de la esencia, ¿no? La expresión de nuestra individualidad de acuerdo a nuestro signo solar. Cuando miramos la carta natal, que es un gráfico, es un mapa evolutivo, es una herramienta de autoconocimiento, vemos un poco el proceso que recorremos a nivel evolutivo, ¿no? ¿Cuál es nuestro camino a lo largo de nuestra vida? Y vemos que en ese mapa hay ciertos puntos de inicio, como son la Luna, Plutón, el nodo sur, que hablan de energía que se expresa con mucha fuerza en la primera parte de nuestra vida, esa energía que ya traemos, que también podemos trabajar y también no solo se trata de apegos o de patrones de comportamiento, sino de talentos que ya traemos y que podemos pulir. Pero dentro de los puntos evolutivos vemos que están el Sol, el ascendente y el nodo norte como puntos significativos. Entonces, me pareció muy necesario poder acompañar a niños y a niñas a través de cuentos para que puedan trabajar de manera simbólica las dificultades propias de cada signo solar. El signo solar realmente es una energía que está presente en la infancia. Cada niño va expresando su esencia, pero también muchas veces se ve limitada por la cultura, por diferentes factores, principalmente a partir del primer septenio de Saturno, ¿no? A partir de los 7 años.
y de alguna manera es una energía con la que nos reencontramos, si bien forma parte de nuestra esencia, generalmente es energía con la que nos sentimos identificados, pero que vamos desarrollando con más fuerza en una edad más adulta, sobre todo después del retorno de Saturno, después de los 27, 28 años, que es una etapa de madurez, donde desarrollamos mayor conciencia sobre la vida que queremos construir y asumimos esa responsabilidad. Ahora, lo que yo he observado en la práctica como psicopedagoga y trabajando hoy en día como astróloga con madres y padres con la carta natal de niños, es que aparecen las dificultades propias de cada signo en la expresión de nuestra energía vital, que es la energía del sol. Por eso, más que trabajar sobre la luna, que siempre es clave, incluso nosotros siendo adultos, tenemos que seguir trabajando en madurar nuestra energía lunar, porque representa una zona cómoda, representa aquella energía con la que nos sentimos seguros a nivel emocional y es un patrón de comportamiento que es automático, es lo primero que nos sale. Obviamente tenemos que seguir o continuar trabajando con la energía lunar, pero también se trata de potenciar aquellos puntos evolutivos que en definitiva tienen que ver con el propósito de vida, con nuestro potencial. Cada niño y cada niña tiene derecho a expresar su esencia. Y hay un montón de factores limitantes que es importante poder abordar como adultos, con conciencia, principalmente aquellos adultos a quienes también les gusta la astrología y que quieren utilizarla como una herramienta. Entonces me pareció una linda manera de ayudarles, de orientarles para que puedan integrar esa energía de la manera más sana posible. ¿Qué sucede? Yo leí un libro que se llama Tus hijos a prueba de traumas. Me van a disculpar, acá está lloviendo. Una tormenta bárbara en realidad hay. Pero bueno, el agua es una bendición. Así que lo tomamos como lo que es. Yo leí este libro que me van a disculpar. No recuerdo el autor o la autora, me voy a fijar de quién es, pero es un libro que hablaba en primer lugar de cómo adultos y niños podemos utilizar las mismas técnicas para sanar. Esto me pareció muy significativo y es un libro que cuenta cómo un hecho tan simple como, por ejemplo, caernos de una silla cuando somos pequeños puede convertirse en un trauma si no termina de procesarse de manera emocional. Entonces, habla de la importancia del juego guiado en la infancia como una manera de terminar de procesar aquellas cosas que nos ocurren, que a veces no podemos terminar de entender racionalmente, que no podemos poner en palabras, y a través del juego guiado podemos revivir situaciones que quizás resultaron traumáticas para terminar de procesarlas y para que no se conviertan en trauma. Muchas veces los traumas terminan siendo limitaciones en el desarrollo de la vida adulta. Entonces, esa es una de las causas principales que a mí me lleva a poder construir un libro para poder darles una herramienta a madres y a padres, un libro que sea accesible para todos, que sea entretenido, que permita que niños y niñas se apropien de su identidad. Entonces, no solo es un libro de cuentos que si se quiere tiene una finalidad terapéutica más que de entretenimiento, aunque también lo es porque son cuentos que sin dudas nos van a, te atraviesan, te llegan, porque están basados en hechos de mi vida cotidiana, cosas que cualquier persona que escriba sabe que los escritores tomamos cosas de la vida, nos nutrimos, de hecho está lleno de personajes, de nombres reales, de personas que están presentes en mi vida y me pareció muy lindo un homenaje, poder de alguna manera llamarlos a que participen de estos cuentos, pero también tienen ilustraciones. Y lo más interesante es que es un libro que está 100% hecho en casa, es un libro autopublicado hasta el momento, es un libro que fue construido
con mi prima, hermana, una prima con la que me crié. Yo tengo un hermano varón y tengo muchas primas mujeres con las que pasé literalmente toda mi infancia. Y esta prima que está estudiando diseño, ya muy pronta a recibirse, que realmente es muy talentosa, realmente se incorporó a este proyecto con la mejor de las ondas, con una gran voluntad para orientarme en cosas que yo obviamente no tenía idea. Así que es un proyecto que está construido en familia, que tiene también todo ese apoyo familiar, que toda mi familia fue leyendo los cuentos a medida que los íbamos terminando y se sentían identificados con sus signos solares, que es lo más increíble. Y quiero también venir a contarles de qué se trata cada cuento, quiénes son los personajes que van a leer en cada uno de los cuentos. El asunto es, ¿cuáles son las dificultades propias de cada signo? ¿De dónde sale esto? ¿No? Sale del hecho de entender que cada signo tiene una expresión de energía más consciente y otra menos consciente. En estos cuentos no se habla únicamente de cómo atravesar o integrar estas dificultades, cómo trabajarlas de manera simbólica, sino también de cuáles son los talentos propios de cada signo. Es decir, en el cuento de Aries, que se llama, por ejemplo, Ari y el dragón, no se habla únicamente de la impulsividad y de cómo gestionar, cómo gestiona ese niño, Ari, la impulsividad, ¿no? Sino también de cuáles son los talentos, que en este caso, en el caso de Aries, tiene que ver con el liderazgo. Todo eso lo vemos a través del cuento. Cada cuento tiene un personaje fantástico, personajes significativos que son muy lindos de conocer y que están justamente en estos dibujos que son para colorear. Y hay un enigma que es que cada dibujo tiene el símbolo propio de cada signo oculto. Hay que descubrirlos, ¿no? Están en el dibujo escondidos, no tan a la vista, en algunos casos un poquito más, pero eso es lo maravilloso también. Hoy en día hay un montón de niños, pero ustedes no saben con la cantidad de niños que yo me cruzo en mi vida, en la práctica, en la consulta, que tienen conciencia de astrología. Un niño Géminis conocido que sabe perfectamente que es Géminis, sabe cuál es su luna, sabe cuál es su ascendente, sabe cuáles son las características de su signo. La cantidad de niños que cada vez más tiene este tipo de conciencia es increíble. Y que te preguntan de qué signo sos, dónde tenés la luna, cómo vivís este signo. Entonces, realmente creo que es una herramienta que hoy en día está muy en auge y a la que podemos sacarle provecho para acompañar una crianza que sea respetuosa. Cada uno de los cuentos está pensado con mucho detalle para poder trabajar cada una de las energías. En ningún momento los cuentos hablan de los signos. Sí está señalado qué cuento pertenece a cada signo, pero dentro del cuento no se habla del signo, porque pueden ser cuentos que se leen para niños de 4 o 5 años que son muy pequeñitos. Entonces traté de hacer algo general que todo niño pueda entender, ¿no? Y que a todo niño le pueda también atraer para, de manera simbólica, como les decía, trabajar la energía. Por ejemplo, en el cuento de Libra, que se llama Josefina y la gallina, que es un personaje de mi vida, ya les voy a contar de ella, es una compañera del secundario, cada cuento está basado en alguien, ¿no? Que fue significativo para mí y en cómo observo que expresa también esa energía. Algo típico de Libra son las dificultades para enfrentar algunas situaciones conflictivas, ¿no? O la tendencia a evadir el conflicto. Entonces, a través del cuento, vemos de manera simbólica cómo se resuelve esa situación, qué consecuencias tiene, cómo esta niña, Josefina, puede salir adelante y qué aprendizaje hay, ¿no? ¿Qué enseñanza tiene cada energía?
En el cuento de Acuario, por ejemplo, vemos las dificultades, que se llama Las locuras de Juan Carlos. Vemos las dificultades propias de ese signo, que a veces tienen que ver con sentirse excluidos, con sentirse diferentes, con sentir que no encajan en ningún lado. Ahora, ¿cómo le explicamos a un niño pequeño si se siente así, que ahí quizás también está su potencial? A veces hay circunstancias en las que los adultos nos quedamos sin palabras y que terminamos teniendo un montón de información en nuestra cabeza, pero no sabemos cómo transmitirla a un niño o a una niña. Y es que si bien vivimos las mismas cosas y podemos sanar con el mismo tipo de técnicas, porque son técnicas que en definitiva van a la infancia. Es una de las etapas más importantes de toda la vida. Realmente deja huellas. Entonces, si partimos de esa base, si comprendemos la relevancia que tiene la infancia en nuestras vidas, vamos a cuidar mucho más de esa etapa. Realmente creo que tenemos mucho para aportar como adultos, para descubrir, porque estamos en un mundo que cambia constantemente y tenemos que adaptarnos a nuevas necesidades, tenemos que crear y diseñar nuevas herramientas y a eso apuntaba cuando me senté a escribir este libro de cuentos. Obviamente, algunos me costaron más porque tenía que pensar bien cómo integrar la energía. Les cuento, ya que estoy, el cuento que más me costó escribir fue el de Escorpio, hasta que le encontré la vuelta para transmitir lo que quería transmitir, que se llama Ciro y el laberinto. Tengo un cuento preferido, obviamente ya les voy a contar cuál es. Si quieren seguir todo el procedimiento que yo les vengo contando desde hace mucho tiempo, pueden seguirme en mis otras redes sociales. Particularmente en Instagram estoy hablando mucho de este libro de cuentos, que mi Instagram es @chinavizquerra. Obviamente los voy a tener al tanto, quiero ir presentándoles los personajes de cada cuento poco a poco, que me vayan diciendo si encontraron el símbolo oculto de cada signo, que me vayan diciendo o compartiendo sus experiencias cuando los vayan leyendo a los cuentos, si pudieron pintarlos, el hecho de que esté el dibujo y los niños lo puedan pintar, tienen que ver con apropiarse de su identidad, que es lo que representa cada signo. Es nuestra meta final de vida, nuestro signo solar. Es lo primero que conocemos de nuestra carta natal, generalmente, nuestro signo, ¿no? Y obviamente voy a contarles, como les decía, cuál es mi cuento preferido. Tengo uno, no les voy a mentir. Les voy a ir contando la experiencia que han tenido niños que ya leyeron estos cuentos, niños cercanos a mi familia, obviamente, mi ahijada, no tengo hijos, pero sí estoy rodeada de niños permanentemente, pues tengo ascendente en cáncer. Así que a lo largo de mi vida ese ha sido el trabajo y también contarles que estoy escribiendo una novela que es para adultos, porque bueno, no quiero dejar ninguna franja etaria afuera. Amo escribir desde que tengo uso de razón, tengo luna en casa 3, así que ya que estoy, les cuento un poco más sobre mí. Soy Tauro, ascendente en cáncer, tengo luna en Escorpio y la luna está en la casa 3. Así que como la casa 3 tiene que ver con la comunicación, con la escritura, tengo mucha imaginación, tengo el elemento agua muy fuerte en mi carta natal, pero ha sido un trabajo que sin dudas me hace sentir muy plena, es muy satisfactorio por todo lo que representa para mí, no solo por haberlo hecho en familia con mi prima, como les contaba, que para mí es como una hermana. Realmente es una persona muy, muy cercana y es muy genial lo que hace. Estoy muy feliz con los dibujos que diseñó, comprendiendo mi idea desde un principio. Y también es tan satisfactorio ponernos una meta y lograrla, entendiendo que todos podemos lograr algo que realmente queremos, podemos verlo materializado. Hay que tener constancia, hay que dedicarnos, hay que trabajar la tolerancia a la frustración, porque de repente algo que pensamos que iba a salir más rápido, por algo se demora o se retrasa o aparece alguna prueba en el camino
que nos ayuda a darle la mejor base sólida posible para que eso se pueda hacer con la mayor responsabilidad también. Escribir un libro no es una tontería, realmente una responsabilidad porque estamos transmitiendo un mensaje y hay que ser muy conscientes de eso, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer este primer video para contarles, les voy a dejar en la imagen de miniatura la fotito de la portada para que la puedan ver, los voy a tener al tanto de las novedades, dónde lo pueden conseguir. Realmente mi objetivo es que sea accesible para todos y, como les decía, seguir acompañando las crianzas de la manera más respetuosa posible y desarrollar herramientas que de alguna manera nos acompañen en nuestro proceso evolutivo, más allá de que sea un mero entretenimiento. Obviamente, la novela que estoy escribiendo, que es para adultos, también un poco tiene esta finalidad. A mí me encantan las historias que tienen un mensaje que nos ayudan a reflexionar, que nos ayudan a entender y que nos hacen más llevadera la vida, en definitiva, ¿no? Que nos llegan, que son historias que pueden ser cercanas. Yo soy muy fanática del realismo. Obviamente me gusta la ciencia ficción y, como les decía, los personajes de estos cuentos tienen algo ficticio, son personajes maravillosos, pero también son historias que de alguna manera nos resultan muy cercanas y, y ese era mi objetivo, poder contar pequeñas historias para pequeños seres como son niños y niñas, pero que se puedan sentir identificados y que realmente sea, como les decía, una herramienta para padres y madres. Así que bueno, es la primera vez que me abro así con ustedes. Espero que nos podamos seguir conociendo, que este libro tenga una buena repercusión, porque es la finalidad con la que fue creado. Así que, bueno, ya estaremos en contacto. Les mando un gran abrazo y gracias por ver.